that you don't have a bad bone in your body. Ingeniero experto en robótica, profesor universitario y posiblemente uno de los mayores expertos en drones de todo el mundo. Hoy sentamos ante las cámaras de Enred a Aníbal Ollero, toda una institución que lidera la investigación andaluza en aeronaves no tripuladas. Hablamos con alguien que lleva 25 años trabajando con aeronaves no tripuladas. En todo este tiempo, en toda esta evolución, ¿qué es lo que más le ha llamado la atención? Los planteamientos en los años 90 eran diferentes que ahora. Se veía mucho más lejano la utilización práctica civil de los vehículos aéreos no tripulados y de la robótica aérea. Ahora ya se están aplicando y se van a incrementar las aplicaciones. Se ve cómo el crecimiento, no solo desde el punto de vista de nuevos desarrollos, sino de aplicaciones en la industria, pues ha aumentado de forma muy importante en los últimos años. Y así hasta llegar al día de hoy en el que se ha avanzado mucho, pero también quedará mucho camino por recorrer. ¿En qué punto nos encontramos actualmente en lo que respecta a investigación en tema de drones? Sí, hay algunos temas de investigación abiertos que son muy importantes, como por ejemplo incrementar la autonomía, el tiempo de vuelo, el alcance de los vehículos aéreos no tripulados. Otro tema muy relevante es incrementar la seguridad. Y si nos ceñimos únicamente a Andalucía, ¿en qué punto nos encontramos? ¿Estamos bien posicionados? Bueno, yo creo que desde el punto de vista de la investigación somos los primeros en Europa, somos los que tenemos más proyectos, también los que tenemos más publicaciones. Eso es importante para los científicos, tener más publicaciones, tener más proyectos y desarrollar nuevas tecnologías. Tenemos una lista de logros que hemos demostrado experimentalmente en los que hemos sido los primeros del mundo. Ya sabemos que los drones están presentes en multitud de sectores, estamos hablando de ocio, del transporte, de la logística. ¿Cuáles son las aplicaciones más innovadoras en todos estos sectores? A ver, hay una tendencia muy importante a la utilización en aplicaciones de logística y transporte, y eso va desde los pequeños paquetes de muy poco peso hasta también el transporte de personas en áreas urbanas, por ejemplo. Esto es una tendencia en la cual pues también vamos a participar en los próximos años. Por tanto, ese es un campo de aplicación muy importante. Otro es la inspección de infraestructuras sin que sea necesario que un trabajador haga esa tarea peligrosa. Y en su equipo actualmente están trabajando con drones bioinspirados. ¿De qué estamos hablando y sobre todo para qué sirven? Sí, efectivamente la naturaleza siempre nos da inspiración, y también en este caso los pájaros. Es decir, batir las alas permite no tener que utilizar hélices que por una parte gastan más energía, por otra parte pueden ser peligrosos para las personas, pero se trata de hacerlo de forma inteligente, es decir, saber cuándo hay que batir las alas y cuándo hay que planear para consumir la menor energía posible. Es lo que hacen robots como estos que nos encontramos en el laboratorio de pruebas de Ollero y su equipo. En el caso de los ornitópteros, que así se llaman, los pájaros robóticos que estamos construyendo, se trata también no solo de volar, sino de posarse, como hacen las aves, en una cornisa, en un sitio en el que es muy difícil un aterrizaje de una aeronave convencional. Ya lo hemos demostrado, hemos sido los primeros en el mundo que lo hemos demostrado. Son capaces de posarse en una barra o en una rama automáticamente, todo ello, sin necesidad de un operador. Estamos viendo que en muy poco tiempo se están dando pasos agigantados en lo que es investigación referida a los drones. Si nos ponemos a soñar un poco en un futuro próximo, ¿podremos llegar a ver vehículos voladores, robots que transportan paquetes? Yo creo que sí, que es posible que tengamos ambos. Es decir, será posible realizar tareas de paquetería
especialmente en sitios en los que se puede ahorrar desde el punto de vista de tiempo y también de consumo. Es decir, la utilización de estos vehículos es también buena para el medio ambiente, son eléctricos. Y sí, también un poco más tarde vamos a ver el transporte de personas. Sin duda, escenas propias de películas de ciencia ficción que, quién sabe, quizá algún día cambien los escenarios de Hollywood por las calles de Andalucía.